Hemos estado leyendo durante un tiempo algunos salmos del libro de Salmos precisamente, y que se conocen como salmos imprecatorios. Son clamores de venganza, de necesidad frente al dolor, a la opresión, y lo hemos hecho a partir de lo que la palabra nos enseña en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en el versículo 10, donde recordemos que estando desatado el quinto sello, bajo el altar del Señor habían almas. Estaban las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y en este sentido, recordemos que eran los mártires. Mártir significa testigo. Y esto nos muestra varios aspectos teológicos. Primero que nada, que las almas de los que habían muerto no están muertas, sino el alma vive. No hay una contradicción ahí en la palabra, sino que nos habla del cuerpo que yace, pero el alma vive. Y el alma no está durmiendo, sino que es un alma que está viva y está en un lugar especial, es en el trono de Dios. El Señor tiene un lugar especial para las almas de los creyentes y en especial para aquellos que han entregado su vida, han sido por causa de la palabra y del testimonio de ella. Eh, Son palabras de aliento, sin lugar a dudas, pero también a nosotros nos hace ver y entender que el alma del creyente tiene un lugar especial, tiene un lugar reservado en los cielos. El apóstol Pablo, sin ir más lejos, nos enseña que si nosotros, aunque perdiéramos este tabernáculo en esta tierra, dice, tenemos un lugar mucho más hermoso, es que está en los cielos. Y por lo tanto, nosotros como creyentes nos acercamos con reverencia también a la palabra del Señor y vemos cuando el Señor está hablando en este momento en Apocalipsis, cuando estas almas están clamando, esta palabra que es tan fuerte de venganza es una palabra de petición que se haga justicia por parte de Dios. No es la justicia del hombre, sino la justicia de Dios obrando sobre la humanidad. Y hemos estado durante un tiempo viendo algunos salmos que apuntan a ello, que nos van mostrando esa situación que hemos estado mencionando, pero hay en la palabra del Señor también otros pasajes que nos hablan de esta situación de petición al Señor. Y esta tarde los invito a mis hermanos amados a abrir nuestras Biblias en el libro de Habacuc y veremos el capítulo 3 del libro de Habacuc. Es una hermosa oración, es un hermoso salmo, es un hermoso canto al Señor. El pasaje delante que me refería de Pablo dice, porque sabemos que si no es terrestre, este tabernáculo tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que tenemos un lugar reservado allá en los cielos y nuestros gemidos, nuestros lamentos son consolados por el Señor. Veamos qué nos dice la palabra en el libro de Habacuc, en el capítulo 3. La palabra del Señor dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigiornot. Oh Jehová, oí tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra y miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu furia contra el mar? Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, se cubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste en la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de sus saetas anduvieron.
y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste en la tierra, con furor trillaste en las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de los grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Que el Señor nos bendiga en la lectura de su santa palabra. Oremos, hermanos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da, Señor, para leer su palabra. Somos bendecidos por ello, Señor, para poder escuchar, Señor. Somos bendecidos en ello, Señor Santo, por guardarla en nuestros corazones, Señor. Somos bendecidos, Padre bueno, porque usted, Señor, está atento a sus hijos, Señor. Y esta tarde, Señor, a través de su palabra, usted nos guía, Señor, nos da entendimiento, nos alimenta, Señor, a través de su enseñanza y su voluntad. Pido, ser amado, que nos dirija, Señor, que el Espíritu Santo sea el que hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. Señor, doy gracias por esta posibilidad que me da, Señor, para poder dirigirme a su pueblo. Pero lo hago con mucho temor, Señor, y mucha humildad, Señor, pidiendo que lave mis labios de hombre pecador, Señor. Mi corazón lo limpie, Señor, mi mente sea limpiada, Señor, porque es su palabra justa, santa y buena, que es entregada a su pueblo. Por eso, Señor, te pido la mayor de las discreciones, la mayor de los cuidados, la mayor de las prudencias, Señor, para entregar adecuadamente su palabra. Quita toda maldad, todo mal pensamiento que esté anidado en mi corazón, Señor, para que, Señor, sea tu voz la que escuchemos. Gracias, Padre bueno. Bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermosa oración. Ustedes ven, hay dos cosas en lo formal, llamemos. Comienza el Salmo, el capítulo 3, dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Normalmente esas palabras aparecen concursivas y en letras chiquititas del libro de Salmos, pero acá es incorporada dentro del mismo texto. Por lo tanto, es una forma como el Señor nos va mostrando que nosotros debemos de leer esa palabra, qué es lo que significa, qué es lo que quiere decirnos en la forma, cómo fue cantado por primera vez, cómo fue entregado por el Espíritu Santo al profeta Habacuc. Y la segunda parte, al final, no lo leímos esta tarde, pero nos habla del carácter de esta lectura. Dice al final dice, después del versículo 19, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Habacuc era un levita, Habacuc era un cantante, era un hombre que cantaba y escribía al Señor, y este canto, que es una oración al mismo tiempo, es entregada al coro, para que el coro lo entone, para que el coro lo medite. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, aparecen también las mismas formas que aparece esta palabra que muchas veces nos encontramos en el libro de Salmos, Selah o Selah, que significa silencio, meditación. Es decir, estas palabras que son dichas con algunas muy fuertes, con con mucha dureza, que nos pueden parecer incluso avasalladoras, también nos dice el Señor, mediten en lo que están diciendo, mediten en lo que están escuchando. Es un llamado para poder pensar y reflexionar en lo que nosotros estamos leyendo. Nosotros como pueblo del Señor estamos a leer la palabra de Dios. Es un deber del cristiano, es un deber del creyente leer la palabra del Señor. Para nosotros es una bendición también poder escucharla. El libro Apocalipsis, recuerda, el capítulo 1 nos dice que es una bendición
leer la palabra, es una bendición escucharla, y es una bendición aún mayor impactarla en el corazón. Entonces, es para nosotros importante este tiempo que el Señor nos permite, y en este milagro, en nuestro propio idioma, poder aprender de la palabra del Señor. En la antigüedad, los hermanos, muchos hermanos, no pudieron tener esta bendición que nosotros tenemos. Antiguamente a las personas se les leía la Biblia en un lenguaje extraño, en latín, y lo leía un hombre que miraba, ni siquiera los miraba a ellos de frente, sino que les daba la espalda, y las personas tenían prohibido acercarse a leer la Biblia. Yo me recuerdo en un viaje, un día voy a mostrar una foto, que es impactante, porque lo vi, digamos, unas cadenas, una Biblia tremenda, se notaba, era grande, pero lo más impactante era que había unas cadenas tremendas y un candado aún más grande estaba amarrándolas. Es decir, ¿para qué? Para que nadie pudiera acercarse a ella, sino solamente quien tenía la llave. Y eso para nosotros nos resulta atroz, porque nosotros, el Señor, ¿qué nos habla? De libertad espiritual. Nosotros, nuestra libertad es una libertad del corazón, es la libertad del alma, es la libertad, y es lo que mencionábamos delante, tenemos un edificio, dice el apóstol Pablo, una morada en los cielos. Puede que aquí todo se destruya, puede que aquí todo pueda suceder, pero tenemos una morada en los cielos, una casa en los cielos. Y esa es nuestra esperanza, eso es nuestro anhelo de la vida eterna como creyentes, como hijos de Dios. En gran resumen, nosotros podríamos, ¿cómo llegamos? ¿Por qué Habacuc llega a escribir estas palabras? Uno se preguntará porque son palabras fuertes. Me gustaría que pensáramos en lo que hizo quién era el profeta Habacuc. Es poco lo que se sabe de él. Significa abrazo, pero más allá del libro mismo, es poca la información que le entrega. Pero da a entender que era un hombre muy reconocido dentro de su comunidad. Era un hombre que era escuchado dentro de su comunidad. Y era un hombre, por esto mismo, que podía él dirigirse, incluso en la dirección de su canto, le dice al jefe de los cantores. O sea, él se puede dirigir a la autoridad máxima del coro de Jerusalén para escribirle esto, este canto que hemos escuchado. Pero ¿qué es lo que Habacuc ha visto? Si nosotros nos remontamos al capítulo 1, veremos que esta es una profecía. Habacuc es un profeta y está hablando por lo que él ve. Él está viendo una catástrofe nacional, está viendo destrucción, está viendo injusticia, está viendo tratos indignos hacia el pueblo del Señor. Y Habacuc clama al Señor y le pregunta en el capítulo 1 en adelante, dice que él se muestra, levanta una queja ante Dios. Pero no es una queja arbitraria, no es una queja en la cual él reclame a Dios situaciones, sino que él se siente impedido, incapacitado en su capacidad como hombre, pese a su condición importante que él tiene, a poder cambiar el curso de la historia. Él ve la injusticia y clama al Señor y dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Hay violencia. Él reclama que hay violencia. Hay un clamor. Clamor es mucho más que un decir simple. Es una voz fuerte para pedir del obrar de Dios. Y Habacuc, ¿qué es lo que dice? Me hace ver iniquidad, me hace ver violencia, me hace ver iniquidad y hace que vea molestia. Él se siente molesto, se siente confundido, porque clama a Dios y parece que Dios no le escucha. Eso es lo que está diciendo. Pareciera él que no ve la respuesta de Dios a sus peticiones, a su clamor. Y no es una petición egoísta lo que Habacuc está haciendo, sino que le está viendo y confirmando lo que sus ojos ven: violencia, iniquidad, destrucción, pleito y contienda. Habían peleas en medio del pueblo, había injusticia hacia el pueblo, había violencia en el mismo pueblo, en los pleitos,
delante veníamos conversando cómo muchas veces en las iglesias, en lugar de solucionar la iglesia sus pleitos en paz y en tranquilidad, dando honra y gloria al Señor, vamos a donde los hombres a pedir justicia. ¿Y qué es lo que ocurre? El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios les representa a los hermanos de Corintios. ¿Acaso no podéis ustedes, acaso ustedes no tienen sabiduría, entendimiento para poder solucionar frente al Señor sus problemas? El Señor nos ha puesto en una condición especial. El Señor nos ha dado un hogar, pertenecemos al pueblo del Señor. Nos guiamos por las leyes del Señor, nos guiamos por la grandeza de Dios. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que nosotros debemos someternos a Él. Vivimos en el reino de Dios, el reino de los cielos, ha dicho nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos y en otros pasajes que se van mencionando la palabra. Pero, ¿qué es lo que ve en este minuto Habacuc? Destrucción, mortandad. Él camina y va viendo esas cosas. Va viendo no solamente una violencia física, sino también una violencia moral, insultos. Él no puede entender por qué el pueblo está así. Y él encuentra una razón. Piensa que no entiende las cosas como van sucediendo porque no tiene la fuerza, la capacidad para poder solucionarlo. Él encuentra una razón. Dice estas cosas están trayendo una consecuencia, que la ley es debilitada. No la ley del hombre, sino la ley de Dios es debilitada a consecuencia de esto. Y el juicio no sale según la verdad. Hay engaño. El razonamiento no es conforme a la palabra, sino que el impío, dice aquí, asedia al justo. Y por eso sale torcida la justicia. No se respeta la ley. Hay injusticia. El impío asedia al justo. Lo persigue. Eso es asediar, mortificar, dañarlo. Y la justicia, en lugar de castigar al injusto, castiga al justo. ¿No ha pasado eso? ¿Nos pasa a veces? Pasa. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Hasta cuándo? Vemos cosas extrañas que nos van rodeando. Pruebas. Y aquí Habacuc tiene esa mirada de desconsuelo. Hay una realidad que está presentándonos Habacuc. Hay una realidad fuerte que está mostrando. Podríamos decir una crisis nacional, ¿no es cierto? Porque uno trata de caminar y se encuentra con una aparente inactividad de Dios. Y uso la palabra aparente inactividad de Dios. ¿Por qué Dios permite que las cosas vayan ocurriendo? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite otras cosas que son aún más humillantes? Que nos angustian y que escapan a nuestra capacidad para poder solucionarlas. La respuesta del Señor es sorprendente. Pero no es la respuesta que daba Habacuc, sino que es la respuesta de Dios. Nosotros, si vemos el capítulo 1, versículo 5 de Habacuc, nos daremos cuenta de lo siguiente. Del 1 al 11, Dios responde a Habacuc: mirad entre las naciones y ved y asombraos. Os haré una gran obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeríais. Hasta ahí vamos bien. ¿No les gusta eso? No escuchamos a veces que queremos una gran obra y el Señor dice: haré una gran obra que aunque se las contara, no lo creeréis. Parece que hasta ahí el discurso es alentador. Pero miren lo que nos dice en el capítulo 1:6. Son los designios de Dios. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Son invasores. Eso es lo que son. Formidables y terribles. O sea, es una nación poderosa. Son hombres fuertes y terribles que causan terror. Eso es terrible, que causa terror.
Y de ella misma surge la justicia y su dignidad. Son autorreferentes, no necesitan a nadie más. Sus caballos, sus caballos, sus armas de guerra, serán más ligeros que leopardos. ¿Han visto cuando corren los leopardos? Más de 100 kilómetros por hora, uno ve algunos, los 80, no sé, pero son un animal veloz. Y los caballos de ellos son mucho más rápidos que esos felinos. Y son más feroces que los lobos nocturnos. Los lobos cazan en la noche y cazan en manada. Los lobos acorralan a la víctima, la van persiguiendo, la van guiando hasta que se la devoran. Y sus jinetes, dice, se multiplican. No se suman, se multiplican. Son muchos. Y pareciera que vienen más. Vendrán de lejos sus jinetes. Volarán, dice, como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a presa. Terror va delante de ella. Es lo que era cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes hará burla. Escarnecer será burlarse, pisotearlos, mofarse. Se reirá de toda fortaleza, de las defensas que levantarán. Y levantarán terraplén y la tomarán. Los muros caerán. Luego pasará como huracán, un viento fuerte, destructor, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Nuestro Dios, Moloch, Él es el que reina. Nosotros tenemos nuestra fuerza, dice. Nosotros vamos a destruir. Entonces, ¿qué es lo que Dios se le está diciendo a Habacuc? Le está mostrando algo malo. Aparentemente es algo malo lo que va a ocurrir al pueblo y es trágico, mayor que la tragedia que están viviendo. Es peor lo que vendrá, es un castigo al pueblo. Es un castigo al pueblo del Señor. Que habían olvidado la ley, que había injusticia, que eran violentos. Y se jactaban de su contienda, de su poder. La ley de Dios era debilitada, escalcomida. No había verdad. Y el injusto era premiado en lugar del justo. Y los jueces no hacían lo necesario por proteger al débil. Esa es la respuesta de Dios, castigando al pueblo. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, veremos que esta enseñanza no es una enseñanza vana, sino que es una enseñanza que ya el Señor había dado. Cuando el Señor les dice que en el versículo 28-15, acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, te los muestro, te los menciono, te los hago saber, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Serán alcanzados por el castigo. Y en el versículo 25 dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrá contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres, dice la palabra, se verán de comida toda ave del cielo y fiera de la tierra. Y no habrá quien las espante. Hermanos, cuando el Señor le está hablando a Habacuc, y hay otros pasajes ahí que se mencionan, cuando el Señor está hablando a Habacuc, no está diciendo algo nuevo, no está pillándolos de sorpresa. El Señor ya en los tiempos de Moisés les había enseñado lo que tenían que hacer, de respetar la ley y cumplir, gracias, hijita, cumplir la voluntad de Dios. En los tiempos de Moisés, el pueblo ya sabía lo que, por eso habla de intimar. Intimar es mucho más allá de decírtelo. Aquí te lo comunico oficialmente, eso es una intimación. Y cuando el Señor le habla al pueblo acá,
el Dios, Jehová, le está recordando a Habacuc cuál era su promesa da años atrás, mucho tiempo atrás, cuando tú desobedecieras la palabra de Dios. Y aquí le está recordando lo que va a ocurrir. Habacuc reacciona en este diálogo que tiene con el Señor. Y quiero insistir, Habacuc está sorprendido con esto, porque él esperaba una respuesta distinta de parte de Dios. Él esperaba que Dios obrara en contra del castigo y restableciera un orden. Ese era su pensamiento de Habacuc. Mas ahora el Señor le dice lo que va a ocurrir y Habacuc reacciona. Y le pregunta, ¿no eres tú el mismo desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, porque Jehová, juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para ti. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menos pecadores y callas cuando destruye el impío, el más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará con sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerios a sus mallas, porque con ellas se engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. ¿Qué es lo que significa este diálogo? Habacuc le está diciendo, Señor, tú eres misericordioso. Tú cuidas a tu pueblo. Tú eres capaz de destruir al impío. Tú eres capaz de aniquilar, pero tú eres misericordioso. Tú eres misericordioso, Señor. ¿Por qué haces esto? Muchas veces en la Biblia vemos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Jonás, era al revés. Jonás no quería ir a Nínive, ¿por qué? Porque ellos eran pecadores. No me mandes a Nínive porque ellos son pecadores, son crueles. ¿Qué voy yo a predicarles a que se conviertan? Y te conozcan que tú eres un Dios misericordioso. Yo no voy a hacer eso, decía Jonás. La palabra nos dice que él después se enojó y se amurró, usando una palabra, se molestó tanto que se sintió enojado porque él sabía que Dios era misericordioso y iba a perdonar la vida de ese pueblo y de esos animales. Aquí pareciera que es el diálogo al revés. Señor, ¿por qué vas a castigar a tu pueblo? ¿Por qué tú, el que das de comer, el que gobierna el mundo, el que gobierna la creación, que destruyes al impío, que tú aceptas y recibes el sacrificio de tu pueblo? Señor, pese a estos pecados que yo veo, pareciera que Habacuc en este diálogo me da la impresión, sintió que su enojo era mucho para lo que iba a ocurrir. Pero yo veo otra cosa. El Señor nos previene. El Señor previene de las cosas que van a ocurrir. Y nosotros los hijos del Señor estamos prevenidos. Y debemos de esperar con confianza la voluntad del Señor. Debemos de pedir al Señor sabiduría y paz. Porque vemos estas cosas. Habacuc ve estas cosas y pide justicia y clama por justicia. Pero cuando Dios le muestra lo que va a hacer, aquello que ni siquiera es tanto la sorpresa que les va a ocasionar que no son capaces ni siquiera de decirlo, porque van a quedar atónitos, sorprendidos. No van a tener palabras para expresar lo que ocurrirá. Habacuc les dice, Señor, ten misericordia. No tendrá piedad, dice, de aniquilar naciones continuamente. Si has perdonado pueblos, ¿por qué ahora no ocurrirá esto? Hermanos amados, Jehová nuevamente responde en este diálogo. Sobre mi guarda estaré en mi trono.
Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Mis decisiones ya están tomadas, significa eso. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Voy a estar preparado, dice Habacuc. Voy a estar de pie. ¿Saben lo que significa eso? ¿Viste las películas? Cuando se va a dictar sentencia, le dice, póngase de pie, le dice. Es un momento eterno. Porque el juez va a decir, es condenado, estás vivo, te vas a hacer libertad o estás muerto. Ponerse de pie es un momento eterno, que se puede transformar en un momento de gran alegría, si le va bien, si hay perdón. Pero es un momento de gran dolor que se derrumba en ese segundo con una sentencia. Por eso, dice Habacuc, en mi guarda estaré. Estaré como un buen guardián. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se dirá. Voy a estar atento en escuchar lo que se me va a decir. Y responderé tocante a mi queja. Es decir, voy a escuchar con mucha atención lo que se me va a decir. No es un acto de soberbia de parte de Habacuc. Habacuc no está obrando aquí en soberbia para representarle a Dios. Mira lo que tú has hecho, mira esto. Él no está cambiando los designios de Dios. Él está comprendiendo la voluntad de Dios. Eso nos cuesta, hermano. A todos nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Nos cuesta reconocer los errores. Nos cuesta ver cuando, estando las cosas claras en la palabra de Dios, vemos cómo el mundo se va confundiendo y va tropezando y nosotros vemos y decimos al mundo, miren dónde va el mundo. Pero cuando llegue el momento, le diremos, Señor, pero este es mi listado de personas que tú tienes que perdonar. Yo lo haría. Estoy hablando con Señor, estos son mis hijos. Algunos se equivocarán. Estos son mis nietecitos. Son producto de mi sangre. Carne de mi carne, diría uno, ¿no es cierto? Pero si no están con el Señor va a orar. Sufriré sin duda. Habacuc aquí está hablando de mucho dolor. Ya no es la queja de las cosas que ocurren, Señor. Mira lo que está pasando, la injusticia, el dolor, mira lo que están haciendo. Ahora después lo que Dios le ha dicho, él dice, Señor, tú eres misericordioso y yo acepto en pie lo que tú vas a decir. Eso es estar en guardia, estar de guardia. Un soldado de guardia está firme. Está preparado para que venga cualquier cosa y actuar. Está preparado a escuchar lo que se diga frente a él para poder tener la respuesta tocante a mi queja. Porque voy a escuchar con humildad lo que tú, Señor, vas a decir. Miren lo que nos dice el Señor. Y hay un mensaje de esperanza en ello. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Escribe lo que te voy a decir. Ponla en una tabla para que no había papel en ese tiempo, en tablas, para que duren. Y el que la lea, corra. Sea pronto en traspasar ese mensaje, la respuesta de Dios. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia su fin. Dios ya lo ha decretado. Aunque no ocurra, aunque se tarde un poco, la decisión ya está tomada. Y Dios no miente. Dios no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará nuevamente. Va a venir. Tarde o temprano va a venir. Y va a suceder. Y aquí está el designio de voluntad de Dios.
enamora a aquel que escucha la palabra del Señor, que la lee y corre. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Me da lo mismo. Pero ¿qué más dice? Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Gálatas 3:11. ¿Qué significa eso, hermano? Esta es la prueba del amor de Dios hacia su pueblo. Porque Dios tiene claridad que hay algunos hombres que son soberbios y se van a enorgullecer. Somos malos y seguimos siendo malos. Me da lo mismo. Me da lo mismo porque yo pienso y sé las cosas. No me interesa Dios. Dios para mí no existe. No creo en Dios, no creo en el diablo, no creo en nada. Creo en mí mismo. No creo en la Biblia. Me da lo mismo. No creo en lo que Dios dice, que vendrá un castigo fuerte. No me da lo mismo. Total, yo estoy bien. Yo tengo claridad en lo que yo quiero. Así habla el hombre orgulloso y vanaglorioso. Más el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que significa más? Pero el justo por la fe vivirá. Esto nos lleva a pensar y ser agradecidos del Señor. Y a recordar lo que dijimos al inicio. Bienaventurados por leer la palabra. Amén. Bienaventurados por escucharla. Amén. Y bienaventurados por guardarla, por atesorarla. Porque la palabra es la que transforma los corazones y la vida. Somos restaurados. Somos perdonados. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que anticipadamente en el tiempo nos está hablando de lo que va a suceder. Nos está hablando de la mirada de Dios hacia su pueblo. Nos está hablando y recordando la mirada del Señor hacia sus hijos. Y si nosotros vamos a otro profeta, Daniel, el tiempo atrás lo leímos, en el capítulo 12, está al otro lado. Gracias, gracias, Git. En Daniel 12:2 dice, y muchos que lo duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No son palabras de un hombre, son palabras de Dios hablando a través de Daniel. Son las palabras hoy día de Dios hablando a través de Habacuc. Es el tiempo ahora, hermanos. Es el tiempo en que nosotros, escuchando la palabra de Dios, no podemos tardar en entregar el mensaje de salvación. Es el momento en el cual el Señor está hablando a su pueblo y está diciendo claramente que el que no tiene su alma recta, no es porque los méritos, leíamos delante, no es por obras, como nos dice Tito, la carta a Tito, sino que es por la gracia de Dios obrando en nuestro corazón. No es por obras la salvación. No porque si hago algo bueno o soy muy bueno en las cosas que doy o lo que hago. Lo primero es el amor a Dios. Es reconocer a Dios como nuestro Señor y a Cristo como nuestro Salvador. Mis amados hermanos, aquí está el dilema. Aquí está la respuesta del Señor. La visión que le ha hecho ver Dios a Habacuc, que vendrá un pueblo a destruir a los caldeos, que son un pueblo poderoso, temible, fuerte, con caballos que corren más rápido que un leopardo, que son más poderosos que un águila, como un ave de rapiña, que desgarra la carne, que su única ley son ellos mismos. Es una visión terrible ante lo que está ocurriendo. Habacuc no espera eso. Sin lugar a dudas, no lo espera. Él espera que Dios obre y diga, bueno, vamos a ordenar las cosas, levantaré a alguien y esto se va a ordenar. Pero el Señor va mucho más allá y Habacuc va comprendiendo la respuesta de Dios. ¿Qué nos dice del hombre soberbio, del hombre cuya alma no es recta? El que es dado al vino es traicionero.
no cumple su palabra, podríamos decir. Miente, engaña. El hombre soberbio que no permanecerá. El soberbio, orgulloso, vanaglorioso. Ensanchó el Seol como su alma. Es ahí va a ser su hogar, el Seol, la tumba, el infierno. Es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y se juntó para sí todos los pueblos. Yo pienso que ahí está hablando de Satanás. El traicionero, el engañador, el soberbio, cuyo reino está en los infiernos y no se sacia de causar daño y destrucción. Reúne gentes y para sí junta a los pueblos, para decirle frente a Dios, mira Dios, yo soy poderoso. Sabemos que el Señor, a través de Cristo, ha triunfado sobre Satanás. Mis amados hermanos, esta tarde vamos a dejar hasta acá la lectura, el entendimiento de Habacuc. Delante les decía, miren la oración, es fuerte, pero a mí me produce mucho más escalofrío lo que Habacuc vio y la respuesta de Dios. Nosotros también estamos viendo cosas terribles, estamos viviendo cosas terribles en nuestros niños, en nuestra juventud, en nuestro andar diario. Hermanos, llamadas hermanas, no es la destrucción lo que el Señor nos está mostrando, va más allá de esa visión que él tuvo, sino que ahora Habacuc entiende y comprende que el justo por su fe vivirá. ¿Cuál es la fe? La fe es la certeza, es convicción, es certeza, es saber que tengo un Salvador, es no dudar, es saber que vivo por la obra de mi Señor Jesucristo. Ese sea nuestro sentir, amados hermanos. Ese sea nuestra visión de las cosas. Habacuc quería justicia, Dios castigó. Habacuc decía, voy a esperar la sentencia que ocurre. Señor, ante ti me arrodillo. Me recuerda cuando el profeta, cuando la ciudad iba a ser destruida y Abraham habla con Dios y le dice, pero si hubiera un justo, aunque fueran 100, 50, y me imagino los argumentos. No quedó ni uno. Amén. Amén. Que se nos bendiga, amados hermanos. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, porque su palabra habla en nuestras vidas. Le pedimos, ser amado, para que usted cuide de su pueblo, Señor. Usted nos enseña y nos muestra cosas terribles, Señor. Cosas terribles que van a ocurrir, Señor, y están ocurriendo. Pero sabemos, Señor, que usted es dueño de todo, Señor, y librará a su pueblo, Señor. Y vendrán tiempos difíciles y complejos. Pero ahí estarás tú, Señor, cuidándonos. Ahí estarás, Señor, tú obrando en medio nuestro. No las cosas del hombre, Señor, sino las cosas tuyas, Señor. Señor, tú que nos has mostrado, Señor, tu misericordia, Señor. Enséñanos a mostrar tu misericordia a otros. Enséñanos, Señor, a mostrar tu misericordia, tu amor, Señor, tus cuidados hacia tu pueblo, Señor. A llevar a otros que aún no te conocen, Señor. Escritas que están en tu palabra, Señor, poder correr a enseñarlas a otros, Señor. A conservar la paz, Señor, el entendimiento y la sabiduría frente a ti, Señor. No la del hombre, Señor, sino la paz que tú nos das, la sabiduría que viene de lo alto. Yo te pido, ser amado, tus cuidados y tu misericordia para cada uno de tus hijos y tus hijas. Gracias, Señor Santo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.